hacer la justicia con un grupo de trabajadores, muchos de ellos con enfermedades terminales, compañeros ancianos de la tercera edad, pero nuestro reclamo va en el siguiente sentido. De todos los casos que en estos momentos se están jubilando, de cada 5 trabajadores que aparecen en los listados, 4 son profesores no empleados. Nosotros creemos que se trata aquí de exigirle al Ministerio de Educación Universitaria un concepto mucho más equitativo en el entendido de que los trabajadores universitarios aparezcan, los sectores de empleados y profesionales, los administrativos, aparezcan en igualdad de condiciones a los profesores, porque por esa vía van a terminar de pagarle a los profesores y los trabajadores nos vamos a quedar relegados a los últimos de la fila, y eso no es equitativo y no es solidario. Recuerde usted que el viejo concepto de la justicia, que justicia tardía no es justicia. Por otro lado, pedimos a los funcionarios del Ministerio de Educación Universitaria que a los gremios universitarios, bueno, les provean o les entreguen las llamadas, los listados y las fórmulas de cálculo, porque hasta estos momentos los trabajadores van a cobrar sus prestaciones o sus pasivos laborales sin saber cuánto le van a pagar, porque la fórmula de cálculo en estos momentos es una partida secreta. Lo importante para nosotros es que, respaldando la medida de los Petrolinocos, consideramos que falta un paso importante, que es el incremento salarial. Los trabajadores quedamos por debajo del salario mínimo, casi un 72% a nivel de los trabajadores universitarios, cuando se incrementó el salario mínimo el primero de este mes. ¿Desde cuándo no reciben ustedes aumentos salariales? Los aumentos salariales por nosotros son de contrato colectivo. El contrato colectivo se aprobó en el 2008-2010. En estos momentos el aumento salarial del año pasado fue decreto presidencial y por eso estamos solicitando vía decreto presidencial un 50% aumento salarial que debe ser promulgado ante las elecciones del que toque. Ahora bien, ¿ustedes no recibieron el aumento cuando fue decretado? No. Entonces vea lo siguiente. La ministra de Educación ayer, la ministra de Educación Universitaria ayer en Valencia, anunciaba que vienen haciendo los ajustes para un incremento salarial del 40%. Nosotros estamos en una solicitud del 50%, teníamos entendido que el aumento estaba alrededor del 45-50%, pero sin embargo consideramos que no puede ser un aumento que nos los lleven a posteriores, porque es un aumento extracontrato, y desde el punto de vista del contrato, los trabajadores contractualmente no hemos recibido el incremento salarial. Es importante para nosotros, los trabajadores, que incluso se instalen las mesas de discusión de la Convención Colectiva Normativa Laboral, en las cuales vienen montando todo un estratagema en el entendido de que esta federación no vaya a discutir el contrato. Nosotros decimos lo siguiente: la mora electoral que existe ahorita no en esta federación, sino en todas, con la excepción de FENASOE, todas están en mora electoral, se debe a la negativa que ha tenido el Consejo Nacional Electoral de no permitir las elecciones. Permítanos realizar las elecciones y poner todos los sindicatos y las organizaciones al día, y en 2 meses nosotros tenemos esta situación. ¿Desde cuándo ustedes están haciendo la petición de las elecciones? Desde hace 2 años aproximadamente estamos solicitando elecciones y no nos lo permiten porque, bueno, cuando no hay una elección hay que cumplir un requisito y ahora es el CNE el que determina. Decidimos, la Universidad Zulia realizó sus elecciones, notificó al CNE, una gente impugnó y el TCJ ordenó repetir las elecciones porque el CNE no las había autorizado. Entonces nosotros estamos como presos del CNE. Y lo otro es que no vamos a permitir discusión de contratos colectivos si no participa esta federación y sus trabajadores, por cuanto nosotros tenemos de 47.000 trabajadores en el país, 38.600 son afiliados a esta federación, es decir, más del 85%. Entonces no pueden venir algunas federaciones afectas al Ministerio de Educación a discutir un contrato en nombre de todos los trabajadores cuando ellos, entre otras cosas, ni representan ni tienen legitimidad. En el caso, por ejemplo, de FENACIMPRE, que es una federación de sindicatos de profesores, los institutos y colegios, esta federación tiene más de 10 años que no hace elecciones. Entonces, ¿cuál es la tabla que se le va a aplicar a esta organización y no a aquellos? Porque nosotros somos críticos, porque representamos una posición autónoma de clase, como nosotros decimos. Los trabajadores vamos a hacer valer nuestros derechos y creemos que debe instalarse la convención colectiva, la normativa laboral, para discutirla en estos términos. Por otro lado, consideramos que el incremento salarial vía decreto presidencial debe hacerse antes del 7 de octubre, ante las elecciones, pues los trabajadores no podemos esperar más por nuestro deterioro de salario, y en este caso, en el caso de los Petrolinocos, estamos haciendo una petición y una exigencia, y eso es que sea más equitativo. Por último, queremos hacer un llamado de atención con un grupo de radicales neoliberales insertos en el Ministerio de Educación que vienen aplicando medidas inconsultas anticonstitucionales contra los trabajadores, en el caso de los institutos de colegio. Estamos denunciando al ciudadano José Luis Useche, quien es el director de Recursos Humanos y tiene una política de ir ahorrando recursos, sacándole dinero a los trabajadores de los institutos y colegios universitarios, así como vienen haciendo con la Universidad Francisco de Miranda, a quien le prestamos nuestra solidaridad, porque a los trabajadores jubilados les están quitando, les pretenden descontar 40% del salario de su jubilación, cosa que viola la Constitución Nacional en el artículo 89, que establece que los derechos son progresivos. Y si una normativa establece
que desde hace 6 años para acá se le viene cancelando, hoy no puede venir ningún tecnócrata a decir que si eso es ilegal se lo vamos a quitar. Por último, creemos que en el caso del HCM, la profesora Tibisay y Jumila Minito le deben una explicación a los trabajadores. ¿Cómo es que aquellas universidades que se han ido acercando a la OXU le van dando un incremento de 52.000 bolívares fuertes, mientras la mayoría en donde están la mayoría de los trabajadores universitarios solamente tenemos 20.000 bolívares fuertes de HCM? Eso es discriminación y eso no tiene nada que ver con el socialismo que viene planteándose el gobierno del presidente Chávez. En ese sentido, definan su situación y salgan del closet en la que están metidos, porque eso que están haciendo son políticas contrarias a un gobierno obrerista, a un gobierno revolucionario.